Vamos a buscar la melodía en otra cuerda que no sea la primera o la prima, como le dicen. En este caso, la tercera cuerda. Aquí miren. Oh Sole mío, este canal de YouTube yo lo tengo para mostrar todos mis proyectos. Por eso creo que la frase inicial dice letra, música y bienestar. Letra porque hablo de todo lo referente a las letras, literatura, lingüística. De hecho, tengo un apartado allí, una playlist completa dedicada a la gramática, a la enseñanza de la gramática. Aprende gramática cantando, donde hay varias canciones para que aprendas gramática, la teoría gramatical cantando y con tu cuatro venezolano. En cuanto a la música, mostrar todo lo que tenga que ver con los instrumentos que conozco, el cuatro, la guitarra, la mandolina, entre otros. Y en cuanto al bienestar es porque siempre trato de que el trabajo que haga me genere un bienestar, hago algo que me genere un agrado, que me guste. Y en general mostrar algunas de las canciones que he podido componer para ciertos propósitos, como el que ya les mencioné de gramática. Quiero mencionar también que allí en la descripción están los enlaces o a veces un solo enlace donde consigues todos los demás enlaces de mis redes. Haces clic allí, consigues los archivos de las tablaturas que dejo para los tutoriales del 4 y también los enlaces de Instagram, Facebook, incluso TikTok, que podemos hacer por allí unos videos en vivo, unos online para quienes quieran de pronto unos videos online sobre el 4 venezolano. La idea principal con los tutoriales del 4 es hacer una tablatura con la melodía básica, que tú puedas ejecutar la melodía básica o distinguir la melodía básica de una canción con el 4, para que después le agregues paso a paso el ritmo o los acordes correspondientes de acuerdo a la canción. Pero en la tablatura lo que vas a conseguir con mucha precisión es la melodía. Obviamente espero tus comentarios, cualquier detallito que necesites, cualquier agregado, con mucho gusto para responder allí. Yo hago hincapié en el uso de la melodía y de distinguirla y por eso comparto con ustedes allí a través de un texto, de un archivo, las melodías. Porque el único recurso que yo tenía cuando empecé con el 4 era escuchar estos acetatos de la colección de cuatristas como Hernán Gamboa y de allí tratar de descifrar qué era lo que hacían para yo poderlo ejecutar en el instrumento. Ahora con estas nuevas tecnologías, tú puedes ver el video cuantas veces tú quieras, cuantas veces necesites, tienes el archivo allí con la tablatura representada en número para que sepas dónde colocar las pisadas y además de eso puedes dejar un comentario y comunicarte con la persona que hace el video para que ésta te dé las recomendaciones que estén al alcance. En mi caso, lo que pueda colaborar contigo. Facilitar tu conocimiento con el instrumento. Ser como que un vehículo para divulgar eso y puedas disfrutar de tus canciones. Creo que el objetivo principal aquí, que siempre lo he mencionado, es que puedas disfrutar de tus canciones. Cuando tú la tocas, tú sientes, oye, qué agradable canción, la puedes sacar. Imagínate, entre tantos acetatos me conseguí esto de Ensamble Gurrufío, Sanitarios Maracay, era la empresa patrocinante. Y tenemos allí en medio nada más y nada menos que, mira, Aquiles Báez con el Ensamble Gurrufío. Creo que este es el primer acetato de ellos. Después hablaremos de esto en otros videos. Si revisas la melodía de esta popular canción O Sole Mío y la buscas en otra cuerda que no sea la primera o prima es esta. Y muchas veces para interpretar una canción buscamos el recorrido de las melodías. El recorrido de la prima para hacer las melodías. Pero en este caso, si no usas la prima o la primera cuerda, sino otra para buscar la melodía, puedes lograr también un buen trabajo con alguna canción. Por ejemplo, esta de O Sole Mío. Si la tienes aquí
en la tercera cuerda. Tócalo lo más accesible a lo que tú le llegues. Incluso gente que la toca así con el pulgar, tú vas sacando tu melodía, ¿no? Eso está allí en la tablatura, en el archivo que yo siempre les dejo. Es cuestión de que busquen el enlace, pisen el botoncito que tiene forma allí como de un cuatrico y ahí están todas esas tablaturas. Seguimos con la melodía. Esa es la primera parte. Una vez que tienes la melodía es que empiezas a buscar cuáles son los posibles acordes. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago con los acordes? Para distinguirlos, claro, es lo más estructurado. ¿Por qué? Porque ir de un punto A a un punto B, de eso se trata la melodía. Repito, la melodía es llevar una nota de un punto A un punto B, por verlo de una forma figurada. ¿Cómo es esto? Si tú haces un viaje, tú eres la melodía a medida que vas pasando de un sitio a otro. ¿Quiénes son los acordes? Las personas con las que te encuentras. Entonces tienes que saber bien si esa melodía que haces, con qué notas relacionarlas. Cómo relacionarse con ese viaje que estás haciendo con las personas que te encuentras. De esa manera lo veo, de esa forma figurativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, para identificar los acordes, tienes que distinguir muy bien primero la melodía. Obviamente, si tú eres la melodía, es como ese efecto espejo, donde tienes que conocerte tú primero para después ver cómo o con qué acordes puedes relacionarte. De esa manera la música, conocer bien la melodía para después poder aplicar los acordes correspondientes. Por eso se trabaja con canciones que sean con una velocidad moderada para distinguirlos mejor, saberlos aplicar. Si tenemos esta canción de Sole Mío, esto es re mayor. Aquí sería un re séptima. Cae para sol. Sol mayor, sigue sol mayor. La mayor o la séptima. Termina la primera parte. En la segunda parte sí puedes trabajar con la melodía basada en la primera cuerda, en la prima. Observa esto. Y aquí le puedes agregar los acordes. Lentamente, recuerda que lo importante a través de estas tablaturas es que distingas la melodía. Pero si empezamos a aplicar los acordes sería aproximadamente así. Re. Allí en la tablatura incluso las notas añadidas, aparte de la melodía, que serían en este caso los acordes, las represento con unos colores, creo que rojo y verde, para que la tengan allí presente. Un gran logro sería que tocaras la canción con la melodía que está allí en el archivo que les indico de las tablaturas y que tú disfrutes esa melodía.
Solamente la melodía, que ya la hayas sacado, ya es un gran avance. Después de eso, si quieres agregarle el ritmo, si quieres agregarle los acordes, ya esos son unos logros bastante contundentes. Sacar esta canción que está en una tonalidad mayor es una grandísima ventaja porque la afinación del 4 está en una tonalidad mayor hacia el aire, que sería re mayor. Entonces cuando la sacas y tienes aquí la melodía, vamos a suponer solamente la primera parte, mira cómo queda. Claro, aquí pasas a sol. Esta sería la postura de la séptima. Esta pisada yo la represento allí en la tablatura, sería un sol menor sexta. Esta pisada también, esto es re mayor. Y ya tienes la primera parte con melodía y acorde. ¿Qué referencia usar para el tema de los acordes? A quienes continúan preguntando sobre los acordes. Recuerda que hay varias posiciones. Tenemos los acordes principales que son mayores, menores y séptimas. Tenemos, por decir algo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Existe cada uno en mayor, menor y séptima. Tenemos re mayor, pero también tenemos re menor y también re séptima. Vamos con los mayores a dar esta explicación. El punto es el siguiente. Si tú tienes re mayor aquí, esa sería la primera posición. La segunda sería esta. Y la tercera. Y así sucesivamente. Digamos que esta es una cuarta. O esta, una quinta. Cuando vas a usar una melodía, tienes que ver en qué espacio te encuentras. Por eso yo recuerdo que con la mano izquierda trabajamos de 4 en 4, 4 espacios, 4 dedos. Según la posición en la que te encuentres, buscas el acorde allí. Si tienes re mayor, aquí. Si tienes esto, aplicas tu re mayor acá. Este cambio de posiciones suele llamársele inversiones porque el acorde está invertido. La posición de cada nota se invierte en cada una de las posiciones. Luego se invierte. Y luego acá. Hay mucho tutorial sobre los acordes y manuales sobre eso. Esos famosos libritos pequeños que vendían antes de 4 venezolanos. Ahí están todos los acordes con todas las posiciones, mayores, menores y séptimas y otras opciones. Conociendo eso, luego de conocer la melodía, lo aplicas. Otra cosa aparte, por lo general el 4 tiene un sonido muy armonioso y muy agradable cuando tú dejas cuerdas al aire. Casi todos los instrumentos, pero el 4 tiene su particularidad. Entonces tú puedes aplicar lo siguiente. Tienes re mayor, estas cuerdas están al aire, pero esta no. Si pisas la segunda posición, no hay ninguna cuerda al aire. ¿Cómo haces para colocar una cuerda al aire que sea de la nota del acorde? La buscas, y aquí la tienes, re mayor. Tercera posición, re mayor, no hay ninguna cuerda al aire. Pero si buscas una nota que esté al aire, puede ser esta misma también, le da otra resonancia. Entonces allí es donde se construye con más trabajo la melodía conjuntamente con los acordes. También mira esta otra opción. Ahí tienes un re mayor. Claro, el trabajo es que O Sole Mio la puedes tocar acá en re mayor, pero si la canción tiene muchísimos más acordes, si es otra canción que está en otra tonalidad, tienes que conocer esas 3 posiciones de cada acorde y conocer qué cuerdas al aire le sirven a esos acordes en esas otras canciones. Ese es el trabajo. Espero que esta explicación sobre los acordes les pueda funcionar. Por favor, me lo hacen saber.
Un saludo a Víctor Domínguez, a Ender Araujo y a Madonna Figuera, que siempre están pendientes por allí, dejando sus comentarios y sus dudas. Y bueno, aquí estamos para servir hasta donde les pueda ayudar. Y muchas gracias. Siempre lo he mencionado, melodía, acordes y ritmo. Ya hablamos de los acordes, ahora vamos con el tema del ritmo. Tú puedes tocar esta canción simplemente con punteo, sacándolo como está allí en la tablatura, así sea la melodía básica o conjuntamente con los acordes. Pero ahora el ritmo, considerando que esta es una canción italiana y que el instrumento italiano por excelencia, o el más famoso, es la mandolina, ¿cómo haces tú para que el 4 pueda imitar el sonido de la mandolina? Hay algo que se llama trémolo en la mandolina. Y hay dos formas de hacerlo en el 4. Y lo que he recomendado siempre, hacerlo basado en el conocimiento de la técnica de la mano derecha de la guitarra clásica. Hay dos formas. Hay una que la voy a mostrar y no es la que yo utilizo. Por ejemplo, que va, ni siquiera lo voy a seguir porque es algo que necesita mucha dedicación. Recuerden que la mandolina, si usted agarra una plumilla, pajuela o púa, usted la toca es con una piecita y sería algo así. Eso es trabajo yo. Con el 4 hay otra forma, el trémolo puede hacerse de la siguiente forma. Se llama trémolo porque son 3 partes. Mano derecha. 1, 2, 3. La primera baja los 4 dedos. La segunda baja el pulgar y la tercera sube el pulgar. Pueden ser los 4 dedos o solamente uno de los 4 dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lento y luego dándole velocidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primero lento. Con la melodía hay que tener cuidado que si haces las melodías aquí, el trémolo se lo tienes que aplicar es a la cuerda de la melodía. Las otras deben sonar pero no con el efecto del trémolo. Esto es algo que es cuestión de precisión. Claro, el trémolo es algo que tiene que ejercitarse mucho antes de empezar a aplicar. Por eso recomiendo el uso de la melodía, que está allí en las tablaturas. Saca esa tablatura, disfruta esa tablatura y después pasas a los acordes y al trémolo. Mira, quiero también recordarles que aquí todos los videos de mi canal, todos están traducidos en más de 15 idiomas, 20 idiomas, bueno, ya no sé ni cuántos. Si usted tiene un amigo que habla otro idioma, cuyo idioma natal es otro idioma, dígale que haga clic allí en los subtítulos y busque cuál es el idioma que él habla. Estos videos están traducidos, todos los videos de mi canal están traducidos en inglés, portugués, francés, italiano, alemán, tenemos que ruso, chino, japonés, los idiomas nórdicos. El que guste y si hace falta que se lo traduzca en otro idioma, bueno, tiene dos opciones. Hace clic allí y lo activa automáticamente o bueno, me notifica y yo activo el idioma correspondiente. Recuerden que en mi canal también trabajamos con el tema de la lingüística y las gramáticas. Así que tienen esa opción allí también. Bueno, voy a interpretarles la pieza de O Sole Mio
basada en la tablatura, la melodía básica que está allí, más la aplicación de el trémolo que yo le hago para darle esa, digamos, ambientación italiana. Suscríbete, visita los links, activa los idiomas y nos vemos.